Estaba cambiando la bombilla de la luz del porche, esa que llevaba meses parpadeando porque a nadie más por aquí le importa fijarse en las pequeñas cosas. Cuando salió como si fuera una tarde de martes cualquiera, Rachel se quedó allí, de brazos cruzados, con esa serenidad fingida que adopta cuando está a punto de decir algo que ya ha ensayado. Estoy enamorada de otra persona, dijo así sin más, como si comentara el tiempo. Lleva pasando un tiempo. No se me cayó la bombilla, no maldije, no pregunté quién. La enrosqué, accioné el interruptor para comprobar su brillo, luego la miré y dije lo primero que se me vino a la cabeza. Perfecto. Esa única palabra la dejó sin aliento como si la hubiera abofeteado. ¿Qué? Parpadeó. Me limpié las manos en el trapo que guardo en el bolsillo trasero para las herramientas grasientas y pasé a su lado para entrar en la casa. ¿No estás enfadado?, me gritó. Me detuve en el pasillo. No, solo dame un poco de espacio. Luego entré en la habitación de invitados y cerré la puerta tras de mí. Sin gritos, sin súplicas, sin preguntas. Solo el suave clic de una cerradura al encajar. Algo que no esperaba. Y, sinceramente, yo tampoco. La cuestión es esta. Cuando llevas casado 20 años, aprendes a escuchar el subtexto. Y cuando una mujer como Rachel dice que está enamorada, no está confesando. Está justificándose. Ya había tomado su decisión mucho antes de decírmelo. Esa conversación no trataba de honestidad. Trataba de poner a prueba mi reacción. Esperaba verme desmoronarme, derrumbarme como un triste idiota calvo con un cajón lleno de tarjetas de aniversario y fotos familiares descoloridas. Pero no lo hice, porque en el fondo, había estado esperando este momento. No esperándolo con ilusión, no conspirando, simplemente preparándome en silencio, como un hombre aprende a hacer cuando años de pequeñas humillaciones se acumulan como la ropa sucia que nadie lava nunca. Y antes de seguir, sí, esta historia va a ir a más. Así que, si eres del 90% que lee y pasa sin suscribirse, quizás este sea tu momento. Nos ayuda más de lo que crees y permite que sigan llegando historias como esta. De verdad, importa. Ahora, volvamos a Rachel. No llamó a la puerta esa noche. Ni siquiera intentó fingir preocupación. Creo que confundió mi silencio con muerte emocional. Se está cerrando en banda, probablemente le escribió a su amante, que supongo que tiene un nombre como Greco Tyler. Algo que suena a hombre que lleva pulseras de cuerda de barco y bebe mezcal carísimo. Da igual. Llamémosle Ethan. Siempre acaban siendo un Ethan. La habitación de invitados olía a cedro y polvo. Cajas de viejos registros de impuestos, mi portátil de repuesto y la cómoda antigua que nos regaló su tía y que ella odiaba. Me quedé allí tumbado, mirando el ventilador del techo y preguntándome cuántas veces habría ensayado esa pequeña actuación. La voz calmada, el lenguaje corporal sereno, probablemente practicado frente al espejo entre posturas de yoga y tableros de paintes titulados Nuevos Comienzos. Pero esto es lo que ella no sabía. No sabía que me di cuenta cuando su perfume cambió hace 6 meses, algo más afrutado, más joven, desesperado. No sabía que vi la segunda copa de vino en el lavavajillas cada 2 viernes, cuando decía que solo estaba viendo Netflix. No sabía que yo pagaba la factura del móvil. Y aunque nunca revisé sus mensajes, sí vi ese pico misterioso en el consumo de datos a altas horas de la noche. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era el cambio. En el momento en que su declaración salió de sus labios, el campo de juego cambió. Ya no era el marido ajeno a todo. Era el hombre que había subestimado. De nuevo. Pensó que tenía el control, que yo me desmoronaría o me aferraría, que me enfurecería o suplicaría. Pero en su lugar, recurría a algo mucho más peligroso, la aceptación. Porque la aceptación no significa derrota. Significa claridad. Y la claridad es donde empiezan los planes. Por la mañana, me preparé el café como siempre, solo, fuerte, como lo odia Rachel. No dije una palabra cuando entró como una exhalación en la cocina, con mallas y una alegría fingida. ¿Estás bien?, preguntó, sonriendo un poco demasiado, como una enfermera comprobando el estado de un paciente sedado. Genial, dije, sorbiendo lentamente. He dormido muy tranquilo. Parpadeó de nuevo,
tratando de leer el sarcasmo. Siempre es divertido cuando empiezan a dudar de sus propias manipulaciones. ¿Seguro? Insistió. Porque sé que fue mucho. Rachel, la interrumpí. Tú hiciste tu jugada. Yo solo estoy ajustando mis piezas. Eso la hizo dejar de masticar su barrita de granola. Salí al garaje. Esa mañana, empecé a despejar un rincón. Mis herramientas, mis cajas de repuesto, esa vieja caja de seguridad que siempre supuso que contenía aparejos de pesca. No era así. Contenía documentos. Una memoria USB, copias de cosas que nunca borré, cosas que ella olvidó que había firmado. El juego había comenzado, y a diferencia de ella, yo no necesitaba animadores ni refuerzos. Solo necesitaba tiempo, y ella acababa de darme la excusa perfecta para tomarlo. Rachel empezó a vestirse como una mujer que acaba de descubrir Instagram. Colores vivos, ropa más ajustada, zapatos más nuevos. No era inapropiado, solo diferente, calculado. El tipo de cálculo que decía, mira lo que te perdiste. Aunque nadie hubiera dicho nada. Llegaba a casa cada vez más tarde, normalmente tarareando. La noche de vino con las chicas se convirtió en una cena rápida con Mark y Jenny o solo una copa después del taller. Cada vez, la sonrisa permanecía en sus labios como si estuviera haciendo algo atrevido y romántico, no patético y cliché. Yo seguí cortando el césped, podando los setos. Los domingos por la mañana, pulía la camioneta. Apenas la conducía ya, solo para estar fuera de casa. Los martes, empecé a ir a la iglesia de nuevo. No por salvación, no me hago ilusiones sobre ser perdonado, sino porque el silencio entre vidrieras se siente diferente cuando planeas una guerra silenciosa. Mi hermano Alan fue el primero en notar la diferencia. Almorzamos en un restaurante de mala muerte junto a la carretera 18. Café barato, menús de papel, todo el lote. Me miró de arriba abajo y dijo, ¿te ves tranquilo? Sospechosamente tranquilo. Solo estoy haciendo limpieza en casa, le dije. Se rió. ¿Te refieres a la casa de verdad? No respondí. Mientras tanto, Rachel estaba eufórica. Ese tipo de euforia que solo ves en la gente que cree que está a punto de ganar algo que no se ha merecido. Empezó a dejar el maquillaje sobre el tocador de nuevo, después de años de guardarlo en su cajón. Champú nuevo, ese con olor a cítricos que llenaba todo el baño como un ambientador en pleno verano. Su teléfono, antes guardado como una caja fuerte, ahora reposaba boca arriba en la isla de la cocina. Quería que viera el silencio, quería que supiera que ya no recibía mis mensajes. Una noche, pasé a su lado en el pasillo y me dijo, ya ni siquiera preguntas dónde he estado. Necesito hacerlo, respondí, sin bajar el ritmo. Se rió entre dientes, moviendo la cabeza como si yo estuviera siendo pasivo-agresivo, pero no entendió la indirecta. No estaba siendo nada. Simplemente había dejado de jugar. A su hermana, se jactaba. La oí una tarde mientras fingía arreglar el grifo que goteaba en el baño de invitados, una excusa que me permitía estar cerca del conducto de ventilación que transportaba el sonido desde la cocina. Simplemente ha terminado con todo, dijo. Es raro. Se mudó a la habitación de invitados y es como si se hubiera desconectado. Sin gritos, sin llantos. Es una especie de alivio, sinceramente. Su hermana pregunta algo que no se oye. No, aún no hay divorcio. No lo ha mencionado. Pero, sinceramente, creo que está demasiado avergonzado. O quizás demasiado cansado. De cualquier manera, creo que sabe que se ha acabado. ¿Avergonzado? Esa parte me hizo reír. Me han llamado muchas cosas en esta vida, pero ¿avergonzado por ella? No, más bien observador. Porque mientras Rachel compraba vestidos de verano y sonreía a su teléfono, yo estaba reorganizando los archivadores, esos que ella nunca tocaba porque los papeles la aburrían a menos que tuvieran números con signos de dólar. Nuestra casa había sido refinanciada a mi nombre después de casarnos, una medida que ella apoyó porque, según dijo, las cosas financieras me estresan. Lo mismo con nuestros vehículos, nuestro fideicomiso, nuestros ahorros conjuntos, que no eran tan conjuntos como ella pensaba. Porque hace años, empecé a desviar fondos hacia otra cosa.
No en paraísos fiscales. Solo de forma estratégica. Un domingo en particular, mientras ella estaba en yoga, instalé un cerrojo de seguridad en la puerta del despacho. Lo vio más tarde esa noche y parpadeó como si no se lo esperara. ¿A qué viene el cerrojo?, preguntó casualmente, sosteniendo su batido. Organizando documentos, respondí. No quería que entraran los perros. No tenemos perros. Desde hace 5 años, entrecerró los ojos, dándose cuenta de que la mentira era deliberada, y no insistió. Cada noche, escaneaba unos cuantos documentos más. Viejas facturas de servicios, títulos de propiedad de los coches, sus gastos médicos. Sí, guardaba copias. Y luego lo importante, el acuerdo prenupcial, nuestro acuerdo de fideicomiso, los formularios de consentimiento que firmó cuando abrí esa cuenta secundaria solo para emergencias. Estaban todos en una carpeta etiquetada como cosas de impuestos. Nadie toca nunca las cosas de impuestos. El amante de Rachel, Ethan, como llegué a confirmar al ver un recibo que dejó descuidadamente en el bolsillo de su abrigo, era aparentemente un consultor creativo para una startup tecnológica. Traducción, un soñador sin un duro con una membresía de gimnasio y sin plan de pensiones. Había elegido la inestabilidad disfrazada de emoción, un hombre que hablaría de vivir el momento mientras pedía dinero prestado para gasolina. La mejor parte, ella pensaba que yo estaba perdiendo. Que cada césped que cortaba, cada guiso que aceptaba con un cortés asentimiento, era yo rindiéndome. Pero hay una razón por la que el póker se juega con cara de palo. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Yo estaba en la cama, leyendo. Se apoyó en el marco de la puerta como si quisiera una reacción. Reunión tardía, dijo. Levanté la vista, marqué mi página y respondí, espero que fuera productiva. Su boca se tensó. Esa no era la respuesta que esperaba. ¿Se fue? Rachel creía que el silencio significaba rendición. Lo que no entendía, lo que la gente como ella nunca entiende, es que algunos hombres no gritan, algunos hombres no suplican. Construimos. Y para cuando oyen el martilleo, ya es demasiado tarde. 2 semanas después de su gran declaración, Rachel finalmente se aventuró en la habitación de invitados. No llamó. Simplemente abrió la puerta como si todavía tuviera derecho a cada centímetro cuadrado de la casa. Como si entrar en el espacio de otra persona fuera su derecho marital divino. Yo estaba sentado en la cama, con el portátil sobre las rodillas, ajustando algunos archivos en una hoja de cálculo que sus ojos nunca verían. Inclinó la cabeza. Has estado callado. Levanté la vista. Tú has estado ocupada. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Estás viendo a alguien? Ahí estaba. La prueba, el cebo, la acusación de bajo riesgo disfrazada de interés casual. No le preocupaba que yo hubiera seguido adelante. Le preocupaba que aún no me hubiera derrumbado. Sonreí. No del tipo cálido, sino del que la gente pone cuando está 3 pasos por delante en una partida de ajedrez y finge pensar. No, solo organizando. Frunció ligeramente el ceño. ¿Organizando qué? Cerré el portátil suavemente. No como un hombre que esconde algo, sino como un hombre que ha terminado una tarea. Nuestra transición. Soltó una risa corta y seca, burlona, aguda, quebradiza al final. No hay necesidad de eso todavía. No he tomado una decisión final. Esa última parte no fue un desliz. Fue una jugada de poder. Quería recordarme que ella seguía siendo la que sostenía el detonador. Que su pequeña aventura no contaba hasta que ella decidiera que sí. Le sostuve la mirada. Ya la tomaste. Yo solo me estoy poniendo al día. Su rostro no se descompuso, pero cambió lo suficiente como para registrar que se daba cuenta de que no iba de farol. No me estaba quebrando. Y definitivamente no estaba esperando. Se fue sin decir otra palabra. Sin sarcasmo, sin réplicas, solo silencio y el suave sonido de pies descalzos sobre el suelo de madera mientras se alejaba. Más tarde esa noche, la encontré en la cocina fingiendo buscar recetas en su tableta, como si de repente le hubiera vuelto la inspiración para cocinar. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas.
Me serví un vaso de agua, di un sorbo lento y salí sin decir nada. Me siguió con la mirada, y cuando doblé la esquina, la oí moverse hacia el estudio. 5 segundos después, una pausa. El portátil había desaparecido. El cajón del escritorio, vacío. Las estanterías, todavía llenas de títulos de motivación falsos que nunca leyó, permanecían intactas. Y la puerta del despacho, al otro lado del pasillo, cerrada con llave. Un cerrojo de seguridad industrial. Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había cambiado. A la mañana siguiente, preguntó mientras untaba su tostada, ¿por qué moviste tu portátil? Necesitaba tranquilidad, respondí. Esperó, esperando que diera más detalles. No lo hice. Michael, dijo, probando mi nombre como si pudiera desbloquear algo. Estás actuando de forma extraña. Me encogí de hombros. Me dijiste que estamos en caminos diferentes. Solo estoy limpiando el mío. Intentó desestimar el comentario con una risa, pero no funcionó. El control había sido su moneda durante años. Hablaba en voz baja, planeaba en voz baja, engañaba en voz baja. Estaba acostumbrada al chantaje emocional, al sufrimiento silencioso, al distanciamiento cortés, a las lágrimas. Pero no a esto, no a la compostura, no a la indiferencia envuelta en una frase cargada como nuestra transición. Y ciertamente no estaba preparada para que yo actuara como si ella ya no fuera el centro del plan. Lo que no se daba cuenta era que yo ya había dejado de pensar como un marido. Había empezado a pensar como un estratega. Pero como el matrimonio te enseña patrones, rutinas, hábitos, lagunas, yo sabía en qué cajón escondía los recibos de sus joyas. Sabía qué navegador usaba cuando no quería que su historial se guardara. Sabía con qué frecuencia ignoraba nuestras reuniones financieras y qué documentos firmaba sin leer porque confiaba en que yo me ocuparía de los detalles. Nunca fue una villana, solo descuidada con su amor, conmigo, con los cimientos mismos que pensó que nunca desafiaría. Así que, me senté en esa habitación de invitados, con los documentos esparcidos por la cama como las piezas de un rompecabezas que ella ni siquiera sabía que existía. No era venganza, todavía no. Solo claridad, solo control. Devolviéndoselo a la única persona en esta casa que nunca había intentado tenerlo, hasta ahora. La noche siguiente, intentó un enfoque diferente. Trajo una botella de vino al salón y sirvió 2 copas. Solo habla, pidió. Di un sorbo, dije gracias y volví al despacho, cerrando la puerta con llave tras de mí, dejándola preguntándose qué estaba organizando. Porque lo que Rachel nunca entendió es que el silencio no es rendición. Es el sonido de una tormenta que se avecina. Llegó un martes. Rachel normalmente no se molestaba con el correo. Las facturas la aburrían. Los sobres con ventanilla iban directamente a la encimera de la cocina para morir lentamente bajo menús de comida para llevar y folletos de clases de yoga. Pero este era diferente. De aspecto oficial, sellado con el escudo del condado, escrito a mano, grueso. Supe el momento en que lo abrió. Yo estaba fuera regando las azaleas que ella nunca recordaba podar. La puerta chirrió, luego se cerró de un portazo más fuerte de lo necesario. Le di 10 segundos. 11, 12. Michael, espetó, bajando las escaleras como un fiscal en sus alegatos finales. Dejé que la manguera siguiera corriendo. Manos tranquilas, tierra blanda, la tensión justa para hacerle pensar que estaba interrumpiendo algo importante. Has movido la casa, dijo, con la voz tensa, aguda. No era rabia, era incertidumbre disfrazada de autoridad. ¿Qué es esto? Extendió la carta como si fuera radioactiva. Cerré el agua lentamente, la encaré. La compré antes de casarnos, dije con calma. Solo corregí la documentación. La pusiste en un fideicomiso a tu nombre. Asentí. Así es. Entrecerró los ojos. Eso no es una corrección. Eso es un robo. Siéntete libre de preguntarle a tu abogado, dije, pasando a su lado. Ya he hablado con el mío. Me siguió. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes simplemente mover las cosas a mis espaldas como si fuera una extraña? Tú misma te convertiste en una, dije, casi con amabilidad. Se estremeció,
luego se puso fría. Tomaré acciones legales. La miré como un hombre mira un tablero de ajedrez que ya ha ganado. Verás que el acuerdo prenupcial es hermético. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. El prenupcial fue hace años, dijo. Las cosas han cambiado. Le dediqué el mismo encogimiento de hombros que ella me había dado cuando me dijo que estaba enamorada de otra persona. La ley no. Llamó a su amante esa noche. No necesité escuchar toda la conversación para saberlo. Su voz bajó una octava. De repente frágil, buscando apoyo. Está tramando algo, oí a través del conducto de ventilación. Está cerrando puertas con llave, moviendo papeles. Acabo de recibir una carta del condado. Una pausa, luego. Sí, la casa. Pensé que era nuestra. Otra pausa. Luego una risa. No la suya. La de él. Dijiste que era pasivo. Se rió entre dientes. Déjale que juegue sus jueguecitos. Probablemente sea solo orgullo. Se cansará. Por supuesto, Ethan, sí, confirmé el nombre, diría eso. El hombre que conduce un coche de leasing con el nombre de otro en el seguro y da consejos financieros no solicitados a mujeres durante catas de vino. No reconocería una estrategia ni aunque le hiciera una auditoría. Lo que Rachel no entendía, lo que Ethan definitivamente no entendía, es que yo no me canso. Esa noche preparé pollo salteado. Solía cocinar todos los viernes. Ella lo llamaba noche de comida reconfortante. No comió. Se sentó en la mesa, con los brazos cruzados, todavía mirando ese sobre del condado. No se trata de la casa, murmuró finalmente. Levanté la vista de mi plato. Por supuesto que no. Se trata de lo que asumiste. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Asumiste que me sentaría en silencio, esperaría, me desvanecería, quizás incluso te daría las gracias por tu honestidad. No respondió. En cambio, estoy haciendo inventario. No puedes simplemente deshacerlo todo, dijo. Pero sonó más como una pregunta que como una amenaza. Terminé mi bocado, mastiqué lentamente. No estoy deshaciendo nada. Estoy ajustando el pronóstico. Se levantó de la mesa antes de que terminara de comer. Más tarde esa semana, intentó entrar en el despacho. Sacudió el pomo, lo encontró cerrado y lo intentó de nuevo más tarde cuando estaba en la ducha. Había instalado una cerradura secundaria por dentro, silenciosa, al ras, invisible a menos que supieras dónde mirar. Cuando salí del baño, ella estaba esperando, con una toalla sobre el hombro, los ojos duros. ¿Por qué te encierras así? No me gustan las interrupciones, dije, secándome las manos. ¿Desde cuándo? Desde que redefiniste todo. No le gustó eso. Se dio la vuelta, murmurando algo sobre maniáticos del control, y cerró de un portazo la puerta del dormitorio. Pero esta es la verdad. Estaba empezando a sentirlo en sus huesos. El control solo es amenazante cuando se te escapa de las manos y cae en las de otro. Se había acostumbrado al dominio silencioso, al poder de veto emocional, a la superioridad moral de la insatisfacción. Ahora pisaba sobre arena, porque no estaba buscando venganza. Estaba construyendo mi perímetro. Aún no sabía cuán ancho era, y eso era lo que la asustaba. El teléfono sonó a las 8:04 de la mañana de un domingo. Estaba en el garaje engrasando las bisagras de la puerta lateral, no porque lo necesitaran, sino porque me gustaba el ritmo. Rachel contestó en la cocina, sin siquiera molestarse en disimular la irritación en su voz cuando dijo, «Hola». Luego vinieron los gritos. No los suyos, los de su hermana. Lo oí a través de la pared. ¿Por qué Michael retiró los fondos de la cuenta de cuidados de papá? Silencio. Más gritos. Se ha perdido la fisioterapia 2 veces esta semana porque el centro dice que los pagos se detuvieron. ¿Has perdido la cabeza? Oí a Rachel revolverse. Armarios abriéndose, un cajón arrancado, papeles crujiendo. Estaba buscando algo, una prueba quizás, o solo un momento para ponerse al día con una realidad que no se había dado cuenta de que había cambiado bajo sus pies. Luego pasos rápidos, furiosos.
Abrió la puerta del garaje de par en par como si intentara arrancarla de las bisagras. «Has retirado el dinero de la cuenta de mi padre», exigió. No levanté la vista de la bisagra. «Es tu familia», dije con calma. «Has estado pagando esa factura durante años». «Lo hice hasta hace 2 semanas». «¿Por qué ahora?» Me levanté, me limpié las manos en el viejo trapo de taller que llevaba metido en el bolsillo trasero y encontré sus ojos por primera vez esa mañana. «Porque no voy a subsidiar a una familia que se ríe a mis espaldas». Su rostro se contrajo. «¿De qué estás hablando?» «Oí a tu hermana», dije. «En la barbacoa del otoño pasado. Michael ni siquiera sabe que ella ya ha pasado página. Todavía piensa que cortar el césped lo convierte en un hombre». «¿Te suena?» Se quedó helada. «Estaba sosteniendo la ensalada de patatas de tu madre cuando lo dijo», añadí. Ella se rió. «¿Tú te reíste?» «Solo era una broma». Levanté una mano. «No. Simplemente no lo hagas». Por primera vez, Rachel no tenía una réplica preparada. Ni un suspiro, ni sarcasmo, solo silencio. Más tarde ese día, intentó controlar los daños. Le escribió a su hermana. Llamó a su tía. Se puso en contacto con su primo que solo visita cuando necesita un lugar donde quedarse durante la temporada de fútbol americano universitario. Pero la calidez se había enfriado. Las respuestas se retrasaron. El tono era cortante. Ella no sabía, por supuesto, que yo había escrito cartas. No enfadadas, no desahogos emocionales, solo hechos. Impresos, firmados, enviados por correo a cada miembro de su familia que alguna vez me dio las gracias entre dientes y susurró a mis espaldas. Extractos de pagos, cronologías, transferencias bancarias. Todo el peso financiero silencioso que había llevado durante años, la residencia de su padre, la reparación del coche de su madre, el préstamo de emergencia que le di a su hermana cuando no podía pedírselo a su marido. Detallado y esbozado como una cortés auditoría de buena voluntad. Sin acusaciones, sin insultos, solo la verdad. La verdad tiene una forma de hacer que la gente se sienta incómoda cuando se beneficia de la mentira. Una semana después, su primo dejó de seguirla en Instagram. Mezquino, sí, pero revelador. Su madre dejó de llamar. El Facebook de su hermana se quedó extrañamente en silencio. Una noche, durante la cena, había intentado cocinar como si interpretar de nuevo el papel de esposa pudiera lanzar algún hechizo sobre el desmoronamiento. Se sentó frente a mí, jugando con su tenedor con unas patatas asadas que no comió. «¿Tenías que avergonzarme?», preguntó finalmente. Incliné la cabeza. «¿Lo hice?» «Me hiciste parecer. Como si te hubiera utilizado». Dejé el tenedor. «No», dije. «Tú hiciste eso». Se levantó tan de repente que su silla chirrió. Salió. Oí el clic de sus tacones en las escaleras y el portazo ahogado de la puerta del dormitorio. Pero no lloró. Rachel nunca lloraba cuando era culpable. Solo lloraba cuando tenía miedo. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina mirando su teléfono, el pulgar moviéndose lentamente, la expresión tensa. No levantó la vista cuando me serví el café. «Tu familia no ha cambiado», dije en voz baja. «Simplemente por fin han visto el recibo». Abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Sabía que no estaban enfadados conmigo. Estaban avergonzados de ella. Porque durante años, me pintaron como aburrido, pasivo, fiable hasta el punto de la invisibilidad. Y ahora, cuando el hombre invisible se retiró, se dieron cuenta de cuánto peso había estado sosteniendo. Rachel no había perdido un marido. Estaba empezando a perder a su público. Y eso la asustaba más que el silencio. El pánico no comenzó con un grito. Comenzó con silencio. Rachel llegó a casa con un sobremanila como si pudiera contener explosivos. No dejó caer el bolso ni se quitó los tacones como de costumbre. Caminó directamente a la mesa del comedor, colocó el sobre y me miró fijamente mientras yo untaba mi tostada. «Dime que esto no es real», dijo. No levanté la vista. «Eso depende de lo que sea, esto».
Deslizó el papel sobre la mesa con 2 dedos como si estuviera contaminado. El membrete era de la Oficina de Registro de Pequeñas Empresas. Confirmaba la transferencia de una participación del 12%, la participación de Rachel, en una firma de diseño de interiores boutique que una vez cofundó con una amiga de Pilates. La misma participación que la ayudé a adquirir hace 6 años, cuando no tenía la solvencia crediticia para firmar un maldito contrato de alquiler por su cuenta. El mismo negocio del que se olvidaba hasta la temporada de impuestos cada año. Ahora era mío de nuevo. Su nombre eliminado, el mío restaurado. Se sentó lentamente, como si sus rodillas de repente se sintieran de cristal. No lo entiendo. Esto no es una broma, ¿verdad? Finalmente levanté la vista. No, es el registro actualizado. Tardaron más de lo habitual. No puedes simplemente cogerla, espetó. Me la regalaste. Metí la mano en el cajón a mi lado, saqué un trozo de papel doblado y lo coloqué junto a su copa de vino de la noche anterior. Firmaste la transferencia hace 2 meses. Se quedó mirando. ¿Firmé esto? ¿Lo hiciste? ¿Cuándo? Me encogí de hombros. Estaba sentada en el sofá, mirando el móvil. Dije que necesitaba que firmaras unos formularios para los informes trimestrales. No hiciste preguntas, solo pusiste tus iniciales y dijiste algo sobre que la comida tailandesa tardaba demasiado. Su rostro palideció. ¿Me engañaste? No, dije, levantándome, con la voz más afilada de lo que había estado en semanas. Tú me traicionaste. Se quedó helada. Fui al fregadero, enjuagué mi plato y lo dejé. Cumplí mi parte, eso es todo. Su voz se quebró. Esa era mi participación. Mi nombre está en la página web. Ya no, dije sin darme la vuelta. Volvió a quedarse en silencio. No del tipo aturdido. No, esto era cálculo. Podía sentirla cambiar, contando mentalmente las canicas que todavía creía tener de su lado. Esto es ilegal, dijo finalmente, aferrándose a un hilo de certeza. Entonces demándame, ofrecí, secándome las manos. Su respiración se entrecortó. ¿Crees que no lo haré? Espero que lo hagas, dije. Y esta vez me giré para mirarla, porque esta es la parte que olvidó. Ayudé a construir ese negocio desde cero. Su amiga aportó las ideas. Rachel aportó los tableros de Pinterest. Yo aporté las licencias, el capital, los permisos, el seguro. Fui yo quien se sentó en la oficina fluorescente a las 9 de la noche explicando a Hacienda por qué un estudio de diseño presentaba impuestos como un restaurante, porque Rachel pensaba que los códigos eran solo sugerencias. Solía llamarme el socio silencioso. No se dio cuenta de que me lo tomé literalmente. Salió de la mesa y fue al estudio donde solía guardar las copias en papel de los formularios del negocio. Los había limpiado la semana pasada, por si acaso. Volvió furiosa, con la respiración entrecortada. No puedes simplemente borrarme de todo. No de todo, dije, sentándome de nuevo. Solo de las cosas que diste por sentadas. Empezó a pasear de un lado a otro. Sus palabras comenzaron a desmoronarse. Estás haciendo esto para castigarme. Esto no es transición. Es venganza. Incliné la cabeza. Si quisiera venganza, Rachel, ya estarías alquilando un apartamento de una habitación al lado de tu consultor creativo, y preguntándote por qué tu puntuación de crédito ha caído de repente 70 puntos. Sus labios se separaron como si fuera a defenderlo, pero luego los cerró. Probablemente el primer movimiento inteligente que hizo en toda la semana. Se sentó de nuevo, más lentamente esta vez, pero la confianza se había ido. Esa inclinación superior de la barbilla, esa sutil sonrisa que llevaba cuando pensaba que todavía tenía la sartén por el mango. Se estaba evaporando. Finalmente lo estaba viendo. El cuadro que yo había estado pintando con pinceladas lentas y firmes mientras ella interpretaba su aventura como una canción de amor que solo ella podía oír. Rachel siempre pensó que el papeleo era mi muleta, que las hojas de cálculo y las carpetas y los números de cuenta eran mi forma de aferrarme al control porque carecía de pasión. Pero el papeleo no miente. Las firmas no coquetean con otros hombres. Los documentos no se enfrían en la cama.
El papeleo solo espera. Y luego habla. Ahora, cada comodidad que había usado para amortiguar su culpa, el dinero, el negocio, el marido pasivo, se estaba desvaneciendo. Y no porque diera portazos o levantara la voz. Porque presenté la documentación. Porque lo notaricé. Porque recordaba cada favor, cada línea cruzada, cada fecha. Rachel salió de la habitación esa noche sin hablar. No hubo ruido de platos, no siguieron amenazas, solo el sonido silencioso de una mujer que se da cuenta de que ya no tiene el control. Ni de lejos. Y es entonces cuando entra el pánico. No cuando empieza la pelea, sino cuando la persona que subestimaste deja de fingir que está perdiendo. El sobre llegó a media mañana de un jueves. Blanco, impecable, con el membrete de un bufete de abogados local que reconocía vagamente pero por el que nunca había tenido motivos para preocuparse. No era voluminoso, no gritaba drama. Parecía casi aburrido, incluso educado. Yo estaba en el patio trasero lijando el viejo columpio de banco que una vez afirmó que amaba pero en el que no se había sentado en años. La vi a través de la ventana de la cocina, observando cómo sus dedos rasgaban el sello, sus ojos escaneando cada vez más rápido, los labios moviéndose en silencio como si su cerebro no pudiera seguir el ritmo del lenguaje legal que desmantelaba tranquilamente su sensación de control. No me dijo ni una palabra. 2 horas después, los neumáticos chirriaron en la entrada. Ni un adiós, ni un portazo, solo el eco de una mujer que había perdido oficialmente el hilo. Apareció en el bufete de abogados sin anunciarse, todavía con sus pantalones de yoga y sudadera, las gafas de sol metidas en el pelo como una corona de certeza fuera de lugar. La recepcionista sonrió con esa calma ensayada que las oficinas de abogados cultivan frente a la gente que se deshilacha. Necesito hablar con Robert Harwell, dijo. Ahora. Esperó 20 minutos en una silla de polipiel frente a una planta de ficus y un cuenco de caramelos Werther's Originals. Para cuando la llamaron, se había puesto a caminar de un lado a otro, con el labio mordido, el teléfono sin tocar por una vez, las manos nerviosas. El señor Harwell, 60 años, paciente, el tipo de hombre al que le habían pagado para ver a la gente desmoronarse, le ofreció un asiento y un vaso de agua. Ella rechazó ambos. ¿Es esto sobre la separación?, preguntó, golpeando la carta sobre su escritorio. Él no se inmutó, solo juntó las manos y asintió. Sí. Yo no acepté esto. Nada de esto. Estos cambios de activos, la reestructuración del fideicomiso, esa casa, mi participación en la empresa. Él levantó una mano suavemente. Señora Whitmore, esto no es nuevo. Su marido ha estado trabajando con nosotros durante más de un año. Ella parpadeó. ¿Un año? Sí, dijo él con el tono que usarías para explicarle la gravedad a un niño. Ninguno de estos ajustes fue repentino. Fueron estratégicos, planeados, documentados. Ella se quedó boquiabierta. Pero no firmé papeles de divorcio. Él le dedicó una pequeña y tensa sonrisa. Esto no es un procedimiento de divorcio. Es una reestructuración financiera. Todo dentro de sus derechos. Todo preaprobado por documentos que usted firmó. La mayoría de ellos antes de que anunciara su intención de seguir un camino independiente. Rachel sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Yo nunca anuncié. Lo hizo, dijo él, aún tranquilo. No en un tribunal, sino a su marido. Eso es todo lo que importaba. Metió la mano en un cajón, sacó un expediente y lo abrió como si estuviera leyendo el menú del día. Casa comprada antes del matrimonio. Devuelta a propiedad única a través de la protección del fideicomiso. Participación empresarial transferida legalmente con consentimiento notarial. Títulos de los vehículos divididos según la contribución. Ahorros de emergencia movidos a un fideicomiso irrevocable hace 6 meses con su aprobación por escrito. Se levantó, tambaleándose. Esto es algún tipo de truco. Me manipuló. El señor Harwell levantó la vista, sin pestañear. Señora Whitmore, con todo respeto, él la anticipó. No recordaba haber salido de la oficina. No podía recordar caminar hasta el coche o incorporarse al tráfico.
Se sentó en el aparcamiento con el aire acondicionado a tope, los asientos de cuero quemándole los muslos, las palmas húmedas, agarrando el volante como si pudiera mantenerla atada a la vida que una vez entendió. Durante 20 años, se dijo a sí misma que tenía la sartén por el mango, que yo era el seguro, el simple, que ella era la tormenta y yo el muelle. Demasiado lento para incendiarse, demasiado fiable para tomar represalias. Pero yo me había estado moviendo durante mucho tiempo. En silencio. Ella me ayudó. Esa era la parte que le daba náuseas. Puso sus iniciales en las cuentas que sugerí. Aceptó reestructurar el negocio solo por claridad. Firmó los formularios que le entregué con la cena mientras le escribía a Ethan bajo la mesa y me preguntaba si todavía teníamos esa botella de vino tinto que le gustaba. Y todo este tiempo yo me estaba preparando, no para la guerra, no para la venganza, sino para la huida. El tipo de huida en la que no sales corriendo de la casa gritando. Te vas con la escritura a tu nombre y tu dignidad totalmente intacta. Cuando volvió a casa esa noche, no dio un portazo. Pasó a mi lado en silencio mientras yo leía en el porche. Se detuvo brevemente, como para decir algo. Pero, ¿qué le dices al hombre que pensabas que habías dejado atrás, solo para descubrir que había estado 2 pasos por delante todo el tiempo? Entró. Pasé la página. Todavía no se había dado cuenta de la parte más aterradora. Ni siquiera había empezado a desmantelar sus ilusiones todavía. Simplemente le estaba mostrando los planos. Para cuando llegó octubre, Rachel había dejado de llegar a casa oliendo a perfume caro y Pinot Noir. Empezó a llegar a casa con el silencio pegado a ella como estática. Sin tarareos, sin miradas de suficiencia, sin falsas historias de yoga sobre lo liberada que se sentía. Solo silencio, desinflado, pesado, cauteloso. El brillo se había ido. No pregunté por qué, no lo necesitaba. Lo vi en la forma en que se estremecía cuando su teléfono vibraba. En la frecuencia con que dejaba los mensajes sin responder, en cómo su risa en las videollamadas desapareció por completo. Lo vi cuando se quedó fuera en el patio una noche, hablando en tonos bajos y tensos con alguien que claramente no decía lo que ella quería oír. Ethan, nuestro Casanova imaginario, no estaba a la altura del folleto. Había hecho mi investigación. Había estado sin trabajo a tiempo completo desde abril, yendo de un trabajo de consultoría a otro, a menudo financiado por quienquiera que estuviera conectando creativamente en ese momento. Rachel no era la primera, solo la última. No tenía raíces. Tenía listas de reproducción. Aparentemente, una vez que perdió la ilusión de una rebelión sin riesgos y empezó a preguntar sobre los siguientes pasos, el brillo se desvaneció. Una noche, salió de casa y regresó 45 minutos después. No era tiempo suficiente para una cena, apenas para una discusión. Entró en la cocina como una niña después de un castigo, buscando consuelo, pero sin estar dispuesta a admitir que se lo había ganado. Yo estaba en la mesa revisando documentos de la herencia. Nada dramático, solo actualizaciones, ajustes, cambios de vida. Se quedó allí un largo momento antes de decir finalmente, quizás deberíamos hablar. No levanté la vista. Ya hablamos. Se acercó. Nunca me dijiste cómo te sentías sobre. No escuchaste. Sus labios se separaron, luego se cerraron de nuevo. Miró alrededor de la cocina como si ya no la reconociera. Las mismas encimeras en las que una vez se apoyó mientras bebía vino y mentía. La misma mesa donde solíamos planificar las vacaciones que ahora pasaba escribiéndole a él bajo la mesa. Se sentó lenta, deliberadamente. Cometí errores, dijo en voz baja. Soy consciente. Pensé, se interrumpió. Pensé que habría más tiempo. Hubo silencio. Lo intentó de nuevo, con la voz apenas un susurro. ¿Alguna vez me amaste? Esa pregunta no dolió. No me hizo estremecer ni apartar la mirada. No desenterró algo enterrado. Simplemente lo aclaró. La miré entonces. La miré de verdad. Y recordé. Recordé a la mujer que solía bailar descalza en el salón cuando el tiempo se volvía cálido. Que hacía tortitas en bata y cantaba mal las canciones de Fleetwood Mac mientras pintábamos el pasillo juntos.
Recordé a la que una vez condujo 2 horas solo para sorprenderme con el almuerzo durante un miserable viaje de trabajo. La mujer que susurró creo en ti cuando empecé mi propio negocio. A esa mujer. Amé a quien eras, dije, antes de que necesitaras más. Parpadeó. Esa frase, simple, tranquila, la golpeó más fuerte de lo que cualquier insulto a gritos podría haberlo hecho. Sus hombros se encorvaron hacia adentro. Se miró las manos como si no le pertenecieran. No sé qué pasó, dijo. Yo sí, respondí. Y me levanté, dejándola en la mesa, porque no había nada más que decir. Los días siguientes, intentó volver a conectar de pequeñas maneras. Preguntó si quería café, mencionó el tiempo, dejó una botella de mi bourbon favorito en la encimera como si pudiera borrar un año de engaño. No acepté nada de eso. No era crueldad, era claridad. Se había lanzado a los brazos de otro hombre porque pensaba que los míos no la sujetaban con suficiente fuerza. Pero resultó que los de él eran resbaladizos, poco fiables. Sus palabras no eran votos, eran distracciones. Ahora estaba a la deriva en un vacío creado por ella misma. La red de seguridad había desaparecido, y la cuerda floja por la que caminaba se estaba deshilachando. ¿Y yo? Yo había terminado de ofrecer seguridad. La diferencia entre un bote salvavidas y un muelle es simple. Uno espera. El otro se va cuando la tormenta ha pasado. Ella había tomado su decisión. Yo había tomado la mía. La gala benéfica era un evento anual que Rachel nunca se perdía. Algo sobre vestidos de terciopelo y cámaras alimentaba su necesidad de sentirse vista. Una actuación en tacones, todo postura y risa perfeccionada. Durante años estuve a su lado en estas cosas como un mueble más con un smoking alquilado, bebiendo vino caro mientras ella flotaba de donante en donante, presentándome como Michael, mi media naranja, o al menos el más callado. Este año llegó sola. No lo había planeado. Yo no había confirmado mi asistencia. Y en su mente, seguramente estaría demasiado orgulloso o demasiado destrozado para mostrar mi cara. Después de todo, ¿no era yo el marido abandonado? El pobre hombre en la habitación de invitados viéndola seguir adelante a cámara lenta. Entró con un vestido azul marino que se aferraba a la versión de sí misma que todavía intentaba proyectar. Pelo perfecto, maquillaje inmaculado, sonrisa demasiado tensa para ser real. Esperaba algunas miradas de lástima, quizás un susurro aquí o allá. Lo que no esperaba, lo que la detuvo en seco, fue verme al otro lado de la sala. Estaba de pie junto a la barra, hablando con el alcalde y 2 miembros de la junta de la ciudad. Una conversación real, no una charla trivial, no las amabilidades obligatorias que la gente lanza a los socialmente invisibles. Me estaba riendo, genuinamente, participativo, presente. El tipo de presencia que no había notado en años porque asumía que nunca salía del segundo plano. Se quedó en el borde de la sala un rato, insegura de si acercarse o desaparecer. Luego vino el primer corte silencioso. Una mujer que reconoció vagamente, una de las patrocinadoras de la gala, de unos 50 años, vestida con buen gusto, se le acercó con una cálida sonrisa. Oh, Rachel, ha pasado un tiempo. No sabía que todavía estabas conectada con Michael. Rachel parpadeó. Estábamos casados. La mujer sonrió suavemente. Por supuesto. Solo quería decir que realmente se ha encontrado a sí mismo, ¿verdad? Tan sereno, digno. Rachel asintió lentamente, como si tragara algo amargo sin agua. Más tarde, oyó a un par de jóvenes ayudantes del ayuntamiento susurrando junto a los canapés. ¿Es ese Michael Whitmore? Sí, ese. ¿No es que su mujer? Sí, pero lo manejó con tanta clase. Rachel se giró antes de que la vieran. Volví a vislumbrarme, ahora charlando con el director de la sociedad histórica local. Una de esas conversaciones que tienen peso en las ciudades pequeñas, del tipo que conduce a una influencia silenciosa y a puertas abiertas. Estaba estrechando manos, haciendo reír a la gente, no vendiendo nada, solo siendo. Esa era la parte que nunca vio venir. Pensó que su ausencia dejaría un vacío, que al marcharse, el mundo se inclinaría en su dirección y yo saldría despedido, sin ataduras, olvidado. Pero en cambio, llené el espacio que ella dejó vacante. No con ruido,
no buscando atención, no con una relación de rebote esparcida por las redes sociales. Construye algo mejor, reputación. Hay un tipo de poder que no aparece en los titulares, pero que se asienta a puerta cerrada. Respeto ganado a través de la contención. Cuando no gritas, cuando no lanzas barro, cuando simplemente avanzas con intención. Esa noche, la saludé. Brevemente, cortésmente. Incluso elogié su vestido. Se veía bien. Siempre lo hacía cuando se esforzaba. Pero sus ojos la delataban. Ya no brillaba. Buscaba anclas, aliados, alguien que la recordara como ella quería ser recordada. Y yo. Yo había terminado de ser su espejo. El golpe final llegó cerca del guardarropa. Un juez retirado, alguien a quien Rachel había intentado impresionar años atrás, se volvió hacia mí mientras esperábamos nuestras chaquetas. Michael, tu discurso de antes fue reflexivo, preciso. Si alguna vez consideras presentarte a un cargo, házmelo saber. Sonreí, le di las gracias y miré a Rachel. Estaba de pie a unos metros de distancia, sola, fingiendo leer algo en su teléfono que no se iluminaba. Alguien cercano preguntó lo suficientemente alto para que ella lo oyera, ¿no solían estar casados? Respondí sin darme la vuelta, tuvimos una buena racha. Se fue antes de que sirvieran el postre. En el aparcamiento, sus tacones resonaban en el pavimento como signos de puntuación al final de una frase que no había escrito. Abrió su coche, se deslizó en el asiento del conductor y se quedó allí un largo momento. Las manos en el volante, las luces apagadas, sin lágrimas, solo la constatación. Había cambiado un protector silencioso por una promesa ruidosa. Y ahora esa promesa no se veía por ninguna parte, mientras que el hombre que pensaba que se estaba desvaneciendo se había vuelto inolvidable. Lo encontró por accidente. Un mes después de la gala, mientras reorganizaba la estantería que solía llamar desordenada, Rachel sacó Los lugares que te asustan, un libro que le había regalado en nuestros primeros días, cuando todavía admitía tener miedo de las cosas. Siempre dijo que lo leería algún día. Nunca lo hizo. Esta vez, el peso se sentía diferente, un fino bulto bajo la contraportada. Lo abrió y allí estaba, un sobre blanco liso, sin sellar, con su nombre escrito con mi letra. Dentro, una carta doblada y un cheque. El cheque fue lo primero. Estaba girado desde una de las cuentas que había movido mucho antes de que ella se diera cuenta. La cantidad, precisamente la mitad de sus ahorros originales. El mismo dinero que aportó cuando combinamos nuestras cuentas hace 20 años. Ajustado a la inflación, calculado al dólar. Sin obligación legal, sin orden judicial, sin solicitud. Solo una devolución. Parpadeó una, 2 veces, como si los números fueran a cambiar si los miraba el tiempo suficiente. Luego la carta. Estaba escrita a mano, no a máquina, no por un abogado, solo con tinta azul. Con la voz que una vez afirmó que amaba porque siempre piensas antes de hablar. Rachel, quise reaccionar. Quise gritar. Quise lanzar platos, acusarte, perseguirte por cada madriguera de tus mentiras. Pero luego recordé quién solía ser antes de que dejaras de verme. Y me di cuenta de algo. No quería venganza. Quería paz. Así que elegí el silencio. Elegí la acción. Y elegí desaparecer de la versión de mí mismo que necesitaba superar. Dentro de este sobre está la mitad de lo que trajiste a nuestra vida juntos. No porque te lo deba, sino porque sí contribuiste una vez, antes del distanciamiento, antes de las justificaciones, antes de Ethan. Te lo devuelvo ahora, no como un cierre, sino como una confirmación. Eres libre ahora, justo como querías. Michael. No lloró. Rachel había superado hacía tiempo el punto del drama. Lo que se apoderó de ella fue esa quietud sorda y hueca, la que se instala cuando las consecuencias son demasiado completas para arreglarlas y demasiado silenciosas para enfurecerse. Porque al final, no la había destruido. No la había calumniado con sus amigos. No había congelado sus cuentas. No le había contado a su familia las peores partes de su aventura, las partes humillantes que nunca admitiría, las fotos que dejó en la carpeta de la nube que olvidó que estaba compartida. No, la liberé, en mis términos. Y esa es una clase diferente de pérdida.
Una que no puedes explicar a tus amigas con una copa de vino. Una que no obtiene simpatía, porque consiguió lo que quería. Consiguió su libertad. Pero no el público, no el perdón que asumió que llegaría cuando yo superara el dolor, no el arco de redención, no la persecución. Nunca se dio cuenta de lo aterrador que puede ser un adiós tranquilo hasta que leyó esas palabras, sentada sola en el borde de una cama que no habíamos compartido en casi un año, sosteniendo un cheque que parecía más un certificado de exilio. No había más mensajes de Ethan, no más planes, no más historias que contarle a su hermana sobre cómo simplemente me cerré en banda. Porque ahora todos sabían que no me cerré en banda. Me marché. Y me aseguré de que lo último que sintiera no fuera abandono. Fue liberación.